Hola, mi nombre es Rodrigo Pulecio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida al curso piloto de dron, capítulo plan de entrenamiento. En este video vamos a dibujar un cuadrado en el aire. Vamos a imaginar que nuestro dron es un lápiz mágico que puede dibujar en el aire. El punto de despegue va a ser un vértice inferior de un cuadrado. Entonces, vamos a llevar nuestro dron hacia adelante hasta que lleguemos al siguiente vértice. Desde este vértice vamos a llevar el dron a la izquierda hasta el siguiente vértice, luego desplazamos el dron hacia atrás, hacia el siguiente vértice y finalmente lo llevamos a la derecha hasta el punto de despegue. Bueno, para dibujar un cuadrado o hacer una trayectoria en forma de cuadrado con nuestro dron, vamos a utilizar palanca izquierda y derecha. La palanca izquierda la vamos a utilizar únicamente para controlar la potencia del motor. Entonces, hacia arriba aumento potencia, hacia abajo disminuyo potencia. El resto de movimientos se van a hacer con la palanca derecha. Entonces, como vamos a iniciar en el vértice inferior de un cuadrado, lo primero que vamos a hacer es, despegar. Luego vamos a hallar nuestro dron hacia adelante, ¿cierto? Cuando ya lleguemos al vértice superior derecho, lo vamos a llevar luego a la izquierda. Allí llegaríamos al vértice superior izquierdo. Luego vamos a ir atrás hasta llegar al vértice inferior izquierdo. Y finalmente lo vamos a llevar a la derecha para llegar al punto de despegue. El simulador tiene la posibilidad de mostrar unas cajas, entonces vamos a utilizar una caja que se llama caja F3C. La encontramos en el menú campo de vuelo, trazados, caja F3C. ¿Para qué nos va a servir esta caja? Para tener una referencia del cuadrado durante la simulación. Llevar nuestro dron al vértice desde el cual vamos a despegar. Entonces lo llevamos hacia atrás y a la derecha. Entonces vamos a despegar desde acá. Importante, las líneas son de referencia, no necesariamente vamos a ir sobre ellas, simplemente es para tener una referencia de los vértices. Despegamos, vamos hacia adelante. Nos detenemos en el vértice, ahora vamos a la izquierda. Nos detenemos en el siguiente vértice, vamos atrás. Nos detenemos en este vértice y vamos a intentar buscar el punto de despegue. Y nos detenemos. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulecio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.